Hoy vamos a comenzar un recorrido solemne y glorioso. Hoy vamos a hablar, y durante las próximas semanas, como les compartía, del evento más trascendental que ha habido en la historia, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento que pues literalmente no partió la historia en dos. Pero no estamos aquí para escuchar una historia trágica ni hablar de un mártir que fue víctima de las circunstancias. Estamos aquí para contemplar al Rey del universo, al Todopoderoso, ejecutar el plan de salvación que se decretó desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a hablar vamos a empezar a hablar desde el punto del Getsemaní, pero antes de llegar a la noche del Getsemaní, pues vamos a entender cómo llegamos a este momento. Y para entender la profundidad del sufrimiento que vamos a ver hoy de nuestro Señor, pues tenemos que hacer una pausa, ¿no? Y recordar, pues, cómo llegamos hasta aquí, cómo la historia que narra la Biblia nos lleva hasta este punto. Recordamos, antes del Getsemaní, más o menos 33 años antes, el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios dejó la gloria que compartía con su Padre y nació bajo la ley. Creció y vivió en obediencia perfecta, cumpliendo cada mandato que nosotros rompemos a diario. Esa fue su obediencia activa. Luego, durante 3 años de ministerio público, Jesús irrumpió en la historia, demostrando su divinidad en cada momento, y ante muchos testigos no hubo duda. El viento y el mar, dice la Biblia, que le obedecieron, sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó el pan para miles y llamó a los muertos a que resucitaran eh, con sus simples palabras, ¿no? Con el sonido de su voz. Predicó el arrepentimiento y el reino de Dios con una autoridad que dejó a todos maravillados. Sin embargo, esa misma luz que él vino a compartir a este mundo hizo que las tinieblas y la hipocresía de los líderes religiosos, quienes llenos de envidia, orgullo, ceguera espiritual, comenzaran a conspirar para matarlo. Entonces, avanzando en la historia bíblica, llegamos a la última semana de Jesús. Jesús entra a Jerusalén, purifica el templo, confronta a los fariseos, eh, y después de esto van al aposento alto, donde tiene la reunión con sus discípulos. Allí el rey de este mundo, el Todopoderoso, se toma una toalla y lava los pies sucios de sus amigos. Allí partió el pan, instauró la cena del Señor y también les advirtió lo que iba a pasar. Les dijo: uno de ustedes me va a traicionar, otro me va a negar. La Biblia dice que después de esta reunión cantan un himno, salen en la oscuridad de la noche, pasan el arroyo del Cedrón y caminan hacia el monte de los olivos. Y pues es exactamente aquí, en medio de este silencio de la madrugada, el frío que estaba pasando en la madrugada, donde comienza lo que vamos a ver hoy. Hoy veremos la pasión. Muchos de nosotros, cuando hablamos de pasión, lo relacionamos con entusiasmo, ¿no? Decimos: es que el hermano es muy apasionado. O te dice la gente: encuentra tu pasión. Pero pasión no significa entusiasmo. Viene del latín pasio, que significa sufrir. Hoy veremos el terrible sufrimiento del alma de Cristo antes de llegar al sufrimiento físico de la cruz. Y como les decía, este es el primer paso de esta serie que vamos a tener. Hoy veremos la agonía y el arresto de Jesús. La próxima semana nuestro hermano Mike nos va a exponer la muerte y lo que significó en la cruz. Después, el siguiente domingo, nuestro hermano Vladimir nos llevará a la victoria con la resurrección de Jesús. Después, nuestro hermano Tony hablará del Cristo resucitado. Y por último, el pastor Jorge va a hablar sobre la ascensión de Cristo, conectando todos los puntos que vamos a ver todos estos domingos.
Pero hoy, si me acompañan, abran sus Biblias en Lucas 22 y vamos al huerto del Getsemaní. Vamos a ver a nuestro Salvador iniciar el camino a las tinieblas. Y ese camino fue para llevarnos a nosotros a la luz. Entonces vamos a Lucas 22, del 39 al 44. Dice, luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, el aposento alto, que dice en otra versión, ¿no? Y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Para entender esta escena debemos ubicarnos en que Jesús y sus discípulos cruzan el torrente del Cedrón y entran a un huerto que se llama, un huerto en el Monte de los Olivos. Este huerto se llamaba Getsemaní. Yo sé que muchos de ustedes son alumnos avanzados y saben que la historia y saben qué significa Getsemaní. Pero para quien no lo sepa, significa literalmente prensa de aceite. Y pues no es casualidad que en un lugar donde prensan las aceitunas con piedras pesadas para traerle todo el aceite, para sacarlo, el Hijo de Dios estuviera a punto de ser aplastado por el pecado de todo el mundo. Lucas también, como saben, era médico de profesión. Y es el único de los 4 evangelistas que da este detalle, que dice que su sudor era que fue tan intensa la agonía de Jesús que su sudor se volvió como gotas de sangre. Esta es una condición médica real que se llama hematidrosis y ocurre bajo situaciones de estrés psicológico y emocional extremas, donde los vasos capilares, dice que por la presión que sientes, se empiezan a reventar y empiezas a sudar como que fuera sangre. Yo creo que muchos de aquí han experimentado aflicciones emocionales, un diagnóstico, una mala noticia, y es cuando uno no comprende que la angustia del alma termina rompiendo el cuerpo. O sea, hay gente que ante una noticia se infarta, hay gente que ante una noticia se desmaya. Entonces, pero son aflicciones del alma que terminan rompiendo el alma. Pero yo me preguntaba, ¿qué causaba este terror en el Hijo de Dios? O sea, porque si tú lo ves así, te dices, ¿por qué Jesús tenía esta aflicción en su alma? No era por el miedo a la cruz, o sea, él no le daba miedo a la cruz romana, o sea, lo que Jesús estaba viendo era la copa, que en el Antiguo Testamento, en libros como Jeremías o Isaías, habla de la copa, y la copa significa, la copa de la ira de Dios, es la representación de la ira santa, pura y completa de Dios, que es por nuestra maldad. Entonces, imaginemos esto, toda la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían existido en una perfecta comunión, inquebrantable, llena de amor, o sea, y era la primera vez que el Hijo iba a ser tratado como si él hubiera sido el culpable de todos los crímenes, los homicidios, las traiciones, las bajezas de toda la humanidad. Iba a experimentar el abandono total del Padre. Esa es la copa que hace que Jesús, pues, sienta lo que sintió, que lo hace como dar un paso hacia atrás y decir, o sea, inclinarse, caer postrado para orar. Y aquí en medio de este pasaje tenemos que reflexionar algo.
Ahora vámonos hasta el mero principio, en Génesis. Cuando Adán decide desobedecer a Dios, come y, y pasa lo que ya todos sabemos, ahí pasó, ¿qué es lo que estaba diciendo Adán con ese gesto que tuvo? Le estaba diciendo a Dios, quiero que se haga mi voluntad y no la tuya. Entonces, ahora retomamos al punto en el que estamos. Jesús también es llamado como el segundo Adán. Jesús en este momento, en este preciso momento, está revirtiendo la maldición del primer Adán, diciendo lo que dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, Él se sacrifica por todos nosotros. Bueno, ahora avancemos a un segundo momento, en Lucas 22, 47 y 48. Dice, mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Bueno, aquí lo que vemos es que Jesús, mientras todavía estaba hablando con sus discípulos, que estaban medio adormecidos, en la oscuridad del huerto se empieza a iluminar con unas antorchas de una turba que viene hacia él. No era, digamos, pues una patrulla o algo que venía, sino era una gran multitud con guardias del templo y con soldados romanos que venían también armados. Y sobre todo lo más complejo de esto es que venían guiados por un discípulo de Jesús, que en este caso era Judas Iscariote. Lo más también que nos perturba en esto que estamos leyendo no es en sí el hecho de lo que está pasando, sino los símbolos que van marcándose aquí. Porque el método que utiliza Judas es un beso. En la cultura del Medio Oriente, un beso no era un simple saludo. Un beso era una señal de profundo respeto, de amor, de lealtad y de afecto fraternal. Entonces muchos discípulos solían besar a sus rabinos, a sus maestros en la mejilla como una muestra de sumisión y de amor. Judas, digamos, toma lo más sagrado, lo más íntimo de una relación humana y lo convierte en su arma para traicionar a Jesús. Se acerca y le dice, maestro, lo besa efusivamente y Jesús, conociendo, ¿no?, el corazón de todos los hombres, le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y aquí es donde vemos también pues una radiografía, una calca de lo que es la depravación humana, en su máxima expresión en Judas, porque Judas había estado físicamente cerca de Jesús, que es la luz del mundo, durante 3 años. Había comido el pan que Jesús multiplicó, había visto a los demonios huir, a los ciegos ver, había escuchado el sermón del monte, lo escuchó con sus propios oídos. Entonces esto nos demuestra teológicamente que la mera exposición a una religión, o la proximidad a las cosas sagradas, o estar a lo mejor aquí en una iglesia, pues no pueden cambiar un corazón que es de piedra. Judas, y así quiero que lo veamos, Judas besó la puerta del cielo. Si se lo analizan, Jesús es la puerta del cielo. Pero decidió irse al infierno. Eso fue lo que pasó aquí. ¿Y por qué se fue al infierno? Porque caminó cegado por el amor al dinero y sobre todo por el amor a sí mismo. Porque las decisiones y las motivaciones de su corazón fueron por dinero y por quedar bien con algunas otras gentes. Pero bueno, continuemos a Lucas 49 hasta el 53. Dice, cuando los otros discípulos
vieron lo que estaba por suceder, hablando del arresto de Jesús, exclamaron: Señor, peleamos, trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme?, les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Allí estuve todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Entonces, ante el inminente arresto, pues se desata el caos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen los apóstoles? Se despiertan de que estaban medio dormidos y viendo a su maestro pues rodeado de esta gente que lo quería apresar. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Porque el discípulo que hablan ahí pues es Pedro, ¿no? Pedro, impulsivo y lleno de celo, saca una espada y le corta, bueno, yo infiero que le tiró un cuchillazo a la cabeza, ¿no? Y le dio en la oreja. Dicen que posiblemente era una daga, porque los celotes usaban daga, no era, a lo mejor, no era una espada muy grande, pues. Pero lo que está pasando aquí es que Pedro está reaccionando como lo haría el mundo, enfrentando la violencia con más violencia, pagando mal con mal, tratando de establecer y sobre todo de proteger el reino de Dios con armas de este mundo. Entonces nosotros también a veces nos pasa. A veces ante la presión, el calor de las circunstancias, queremos resolver situaciones o injusticias con nuestra propia manera carnal. Pero pues la respuesta de Jesús aquí que vemos es algo que hay que aprender, ¿no? Que dice: con un simple basta ya, detiene todo derramamiento de sangre. Toca la herida de su enemigo y lo sana. Aún en medio, digamos, de esta situación donde Jesús está siendo injustamente acusado, él muestra misericordia de su enemigo. Y luego dice que se dirige a los líderes religiosos y les pronuncia una declaración que muestra su absoluta soberanía, donde les dice: este es el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. O sea, en otras palabras les está diciendo: ustedes creen que me están atrapando porque son astutos, ¿no? Porque son muy inteligentes, porque ya triunfó el mal. Pero la única razón por la que me pueden poner una mano encima es porque el Padre lo ha decretado así. Que las tinieblas tengan, digamos, este espacio temporal donde están reinando. O sea, a Jesús nadie le estaba quitando la vida. Él, como buen pastor, la estaba poniendo por sus ovejas. O sea, Cristo permitió que sus manos fueran atadas por pecadores para liberarnos a nosotros de las cadenas que nos ataban eternamente. Avanzando en la historia, vamos ahora a Lucas 22, 54 al 62. Dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió:
seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. El que sigue, por fin, hasta el 62. Dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Bueno, empezamos. Jesús es llevado a la residencia del sumo sacerdote. Como ya estábamos viendo, lo arrestaron. Pedro dice, confundido y aterrado, dice la palabra, lo sigue de lejos. Ya desde esa frase ya podemos ir viendo, ¿no? De que su vida espiritual, digamos, está flaqueando, ¿no? Porque dice que estaba confundido y aterrado. Entra al patio interior y se sienta junto a una fogata de carbón para calentarse, pues, de que hacía mucho frío en la madrugada. Y aquí es algo también que hay que destacar. Aquí ocurre el colapso del discípulo más seguro de sí mismo y de su amor hacia Jesús. Porque si ustedes analizan todo lo que hizo Pedro, él nunca dudó de su amor a Jesús y siempre decía, yo voy primero, yo Señor, yo te voy a defender, yo voy a dar mi vida por ti. O sea, ese discípulo es el que está colapsando en este momento. Y lo más impresionante también es que no está colapsando, o sea, no está siendo torturado, no está siendo interrogado por soldados, no es que, o sea, que lo aprendieron y lo golpearon, ¿no? O sea, no está bajo amenazas de muerte, simplemente está arrinconado por unas preguntas de una sirvienta, de una criada y de unos sirvientes. Y como les decía, aquel mismo hombre que en la cena habló en la mesa y golpeando dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahorita está temblando, dice, en el fuego, maldice, dice otra versión, y jura que ni siquiera conoce a Jesús. Justo cuando Pedro pronuncia su tercera negación, el gallo canta, anunciando el amanecer. Y en ese preciso instante, pues Lucas nos regala eh, este gesto que hace Jesús, que pues es nuestra esperanza y yo lo siento que está lleno de gracia, porque dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús, imaginémoslo, ¿no? Jesús probablemente pues siendo así trasladado, ¿no? A donde lo estaban metiendo, o sea, en medio de todos esos empujones y de golpes, cruza una mirada con Pedro. Pero pues no fue una mirada de odio, no fue una mirada de decir, te lo dije, o sea, que me ibas a traicionar, ¿no? Fue una mirada compasiva. Y sobre todo el Señor viendo a Pedro como pues su oveja, ¿no? Que se había perdido en este momento. Y sobre todo Pedro se acuerda también de lo que Jesús le dijo, que le dijo, hoy me vas a negar 3 veces, ¿no? Y es donde llega a este punto, dice. Pedro salió del patio llorando amargamente. Hasta aquí parece algo, pues trágico lo que está pasando, doloroso para Pedro. Pero este versículo lo que nos enseña es el ancla de nuestra seguridad. Porque imaginemos esto. ¿Por qué el fracaso de Judas lo lleva al suicidio? ¿Y por qué el fracaso de Pedro lo lleva a la restauración? Jesús le había dicho a Pedro, y esto en el verso 32, por favor, de Lucas 22, le dice, yo he rogado por ti en oración, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. La fe de Pedro definitivamente tropezó, o sea, pero hay que analizar esto. No se extinguió su fe, o sea, no se acabó. ¿Pero por qué no se acabó? Por lo que dice ahí,
porque Jesús había intercedido por él, Jesús estaba orando por él. Entonces, nuestra salvación persevera no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Jesús, que en este momento está orando por nosotros a la diestra del Padre. Eso es algo que vamos a aprender en el tema de la ascensión, pero ya ese es el tema del pastor. Bueno, bueno, por último, avancemos en la historia bíblica y vamos al verso de Lucas 22, del 63 al 71. Dice, los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaron todo tipo de insultos. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo. Y le dijeron, dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió, si lo dijera no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron, entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Bueno, aquí vamos viendo, ¿no?, lo que empezamos en el Getsemaní. Entonces la noche empieza a culminar con una grotesca burla a la justicia. Porque aquí dice que los líderes religiosos, los expertos de la ley de Moisés, pues empezaron a violar sistemáticamente pues todos sus estatutos, todas sus reglas. Porque para empezar, un juicio capital no podía llevarse de noche. Tampoco podía hacerse en la casa del sumo sacerdote, como dice aquí. Y además requería de testigos, pues que ahora sí que testificaran del acto que estaba pasando. Y ellos no tenían ningún testigo. Bueno, de lo que le acusaban a Jesús. Entonces, al no encontrar de qué acusarlo, recurren a la humillación física. Dice que los guardias le vendaron los ojos y que lo golpeaban y que se burlaban y que le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te golpeó? Aquí ellos estaban blasfemando el oficio profético de Jesús. Imagínense que Jesús es el profeta supremo, el rey de reyes, el creador del universo, y lo trataban como el criminal más vil que hay. Yo creo que cualquier de nosotros o cualquier ser humano que tuviéramos una fracción del poder de Cristo, ¿qué hubiéramos hecho? Sí, ¿no? O sea, hablarle a las legiones de los ángeles, maldecirlos, o sea, decirles una grosería, mandarlos a matar, que bajara fuego. O sea, yo creo que todos aquí hubiéramos reaccionado así. Sin embargo, Jesús pues se queda callado. ¿Pero por qué se queda callado ante estas acusaciones? Jesús se queda callado por la profecía que dice Isaías 53, que fue escrita 700 años antes de este momento, donde dice, y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Este silencio que hace Jesús no es una derrota, o sea, no es como el silencio que a veces dicen acá, ¿no? El famoso dicho de, el que calla otorga. Este silencio de Jesús es un silencio de sustitución. O sea, Jesús sabe que él tiene que callar porque dice que no abrirá su boca y a través de eso declara la justicia perfecta. Y si Jesús hubiera abierto su boca para decir, ¿saben qué? O sea, ahorita voy a hablarle a los ángeles, voy a quemarlos a todos, a partir de ahorita se van a morir todos, nos habría dejado a nosotros en una condena eterna. Él aceptó callar ante los hombres para que nosotros
pudiéramos ser justificados ante Dios. Eso es lo que pasó en este momento. Pero bueno, hasta aquí podría yo decirles, bueno, ¿saben qué, hermanos? Ya vimos a nuestro Salvador sudar sangre, recibir el beso de la traición, de tener una espada, mirar con dolor a su hermano, a su amigo caído, guardar silencio ante los golpes. Podríamos decir, bueno, ya estudiamos la Biblia, ya vámonos. Pero, pero, sin embargo, o podríamos decir, no, hay gente que dice, ah, pobrecito Diosito, todo lo que sufrió, no, o sea. Pero, como sabemos, la palabra de Dios es un espejo. Entonces, ya vimos lo que pasó Jesús en estas últimas horas, ¿no? De esta agonía. Y pues la pregunta ahora para nosotros es, ¿cómo se conecta esa noche en Jerusalén con nuestras vidas hoy? Porque Jesús no pasó todo esto para darnos un ejemplo moral, ¿no? Sino pasó todo esto que pasó para transformarnos. Entonces, ya vimos estos 5 momentos que pasó Jesús. Ahora vamos a ver estos mismos 5 momentos, pero pues aplicados a nuestra vida. Y sobre todo, pues, que la palabra nos confronte, nos diagnostique y que, digamos, vayamos analizando. Jesús pasó por esto, nosotros respondamos así, ¿no? Entonces, retomemos. El punto número 1, el Getsemaní. Ahí hablamos de la copa, de la ira de Dios, de la voluntad. Y, por ejemplo, nosotros, ¿cómo respondemos cuando el plan de Dios nos duele? Al ver a Cristo sudar sangre en el Getsemaní, pues ahora sí que dijera el pastor Jorge, la teología del sufrimiento que tenemos cada uno de nosotros debería de cambiar, porque hoy en día hay un falso evangelio que dice que no vas a sufrir, que si eres cristiano no sufres, que si eres cristiano nunca te vas a enfermar, todos tus planes te van a ir bien, vas a tener todo el dinero porque el Señor te quiere próspero, te quiere bien, ¿no? Pero el Getsemaní, lo que acabamos de estudiar, pues destruye esa mentira, porque imagínense, si el Hijo amado y perfecto de Dios tuvo que beber una copa de la ira de Dios, pues llena de terror y llena de todo lo que pasó, para cumplir el propósito divino, pues ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser eximidos de cualquier dolor, o sea, de cualquier aflicción? A veces la copa que Dios en su soberanía nos pone a cada uno de nosotros enfrente, pues a veces es un pasillo frío de un hospital con una enfermedad, a veces es una crisis financiera, a veces es la pérdida de un empleo, a veces es la pérdida de un familiar. O a veces también es el rechazo de nuestra propia familia cuando estamos compartiendo el evangelio y pues algo les incomoda o algo no les gusta, ¿no? ¿Y qué pasa en esos momentos? Pues que nuestra carne grita exigiéndole a Dios, Señor, o sea, quítame cualquier sufrimiento, o sea, yo no quiero sufrir, o sea, yo soy tu hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Todos nosotros queremos los beneficios de la cruz, pero huimos del sufrimiento. La elección, o sea, lo que nos está enseñando Jesús aquí no es a que si tú eres cristiano, no vas a tener sentimientos, no vas a tener emociones, nada te debe de doler, sino que este, cualquier cosa que pase, te debes de decir, ah, no, yo descanso en la soberanía del Señor. Sí y no, pero lo que nos está enseñando aquí Jesús es que Jesús lloró, Jesús se angustió, Jesús pidió también que pasara esta copa. Entonces, es bíblico clamar y decirle, Señor, o sea, quítame este dolor, ayúdame con esto, con esta falta de empleo, ayúdame con esta aflicción. Es bíblico. Pero la fe genuina,
la fe reformada, lo que dice la Biblia, es que a través de las lágrimas nosotros podemos levantar nuestros ojos a Dios y decirle, Señor, o sea, yo no entiendo este dolor, Padre. Me aterra lo que estoy pasando, me aterra lo que viene. Pero ¿qué dijo, qué nos enseñó Jesús que debemos de decir? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, avanzando al segundo punto de esto, ya habíamos visto a Judas, como el beso, bueno, aquí le puse el beso de la hipocresía, ¿no? Pero eso nos confronta también a nosotros, porque esta es una pregunta en la que debemos meditar todos. ¿Es nuestro cristianismo una relación o un disfraz? Porque la escena de Judas acercándose con un beso en la oscuridad es quizás una advertencia para cada uno de nosotros. Hay muchos de nosotros o entre nosotros que hoy estamos sentados en una iglesia y Judas nos demuestra también que puedes estar a centímetros de la gracia salvadora y aún así irte al infierno. Puedes conocer toda la teología correcta, cantar himnos con los ojos cerrados, ofrendar, servir en los ministerios, tener aún el respeto de los hermanos. Pero si tu corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, todo lo que estás viviendo es una relación vacía. El pecado es tan engañoso que pues hasta nos permite usar este lenguaje, ¿no? Ah, Dios te bendiga, hermano, hermana, o sea, como para identificarnos en que somos cristianos. Pero a veces puede ser un disfraz para ocultar un corazón que ama más el dinero, la pornografía, el orgullo, el estatus. Entonces, debemos de preguntarnos hoy, a la luz de lo que acabamos de estudiar y de la palabra, si estamos besando a Jesús los domingos y entregándolo de lunes a sábado. Sobre todo en tu trabajo, en tu casa, en tu cuarto, cuando estás a solas. Porque Cristo no murió nada más para que nosotros tengamos un hobby, o sea, de venir a la iglesia y de saludarnos y pues somos gente buena, ¿no? Cristo murió para darnos un corazón nuevo. Entonces, no nos conformemos con estar cerca de las cosas de Dios. Hoy es un buen día para clamar que el Señor nos dé arrepentimiento genuino y sobre todo que no seamos hallados como alguien que usa a Cristo a conveniencia. Porque recuerdan lo que dice la Biblia, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué nos dirá Jesús a alguna gente? No, apartados de mí, no los conozco. Entonces, vamos al punto 3, que es el momento de Pedro y del Malco, el siervo que le cortan la oreja. Entonces aquí el Señor nos confronta con nuestra autosuficiencia, porque nosotros pues muchas veces creemos que tenemos el control de todo, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿con qué armas estamos peleando nuestras batallas? Cuando Pedro sacó la espada para defender a Jesús, yo creo que estaba actuando bajo el instinto que todos nosotros compartimos, que pues básicamente es la desesperada necesidad de siempre querer tener el control de todo, ¿no? Cuando las circunstancias se vuelven un caos, cuando sentimos que alguien nos trata injustamente, o cuando las cosas no salen como las habíamos planificado, pues ¿cuál es nuestra reacción? Sacar la espada, ¿no? Tratamos siempre de gestionar, de forzar los resultados a lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que hacemos? Usamos las herramientas del mundo. Empezamos a manipular, empezamos a gritar, nos amargamos o tomamos decisiones impulsivas guiadas por la ira.
o a veces también ya en esta modernidades en redes sociales, ¿no? Quemar y desquitarse con alguien, ¿no? Queremos arreglar el problema con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús, ¿qué es lo que nos dice hoy? Así como le dijo a ellos, guarda tu espada. Nos llama a recordar que Él sigue sentado en el trono. Incluso en momentos donde parece que después nuestros enemigos triunfan, donde parece que el mal gana terreno, ¿no? Ahí tenemos que confiar en que Dios está obrando soberanamente. Confiar en la providencia de Dios significa que nosotros podemos también guardar silencio y soltar el control de las cosas, sobre todo, que no podemos cambiar. O sea, hay muchas cosas que no están en nuestro control ni dependen de nosotros. Y como vimos en este ejemplo, mostrar gracia incluso a aquellos que nos han herido, sabiendo que el juez, el único, la justicia es de Dios, no es de nosotros. Bueno, avanzando en el cuarto punto, vemos, bueno, ya le puse aquí, el llanto del quebrantamiento. Es la escena de la negación de Pedro. Y aquí lo que nos debemos preguntar es, ¿dónde descansa nuestra seguridad cuando le fallamos a Dios? Sobre todo que muchos de nosotros, pues, vivimos con el peso de culpas, pecados que tuvimos antes, decisiones que tomamos mal, cosas en las que participamos que no nos gustan. Y a lo mejor hoy estamos aquí, pues sintiéndonos como Pedro, ¿no? Junto a esa fogata, que nos sentimos, pues, sucios, cobardes, derrotados. Porque nos pasa muy seguido, ¿no? Que prometiste que ahora sí voy a cambiar. Ahora sí no voy a volver a caer en ese pecado. Que a lo mejor sería yo un mejor esposo, o una mejor madre, o un mejor hijo, o un mejor cristiano, o ahora sí voy a ir a evangelizar. Y volvimos a caer. ¿Y qué es lo que nos dice el diablo? Nos susurra aquí en el oído, pues que ya no hay esperanza para ti, que Dios se cansa de tu debilidad. Pero miremos la maravilla del Evangelio. La salvación de Pedro no dependía de su fuerza de voluntad, sino dependía de la intercesión de Cristo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar antes de que el gallo cantara. Y aún así lo amó, aún así lo llamó y aún así rogó por él. Entonces, hermanos, que nuestra seguridad eterna no está anclada a, digamos, a nuestro récord de comportamiento, que tengamos puras palomitas, ¿no? Está anclada al hecho de que tenemos un sumo sacerdote, como lo vimos el domingo pasado. Un sumo sacerdote perfecto que pagó con su sangre por las mismas caídas que tenemos hoy. Y sobre todo, como les decía, que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, si le has fallado al Señor, no hagas como Judas, que se alejó de Dios, sino hay que hacer como Pedro, que lloras amargamente tu pecado, te duele tu pecado y te levantas sabiendo que su gracia es infinitamente mayor que tu maldad. Entonces, en eso es algo que hay que meditar. Y por último, vamos a llegar al punto número 5, que hablamos del juicio y del silencio de Jesús. Y aquí la pregunta que debemos reflexionar es, ¿quién te define cuando el mundo te rechaza? Finalmente, el silencio de Cristo ante las burlas y los golpes, pues nos confronta, ¿no? Con pues nuestra idolatría a nosotros mismos, porque
Vivimos en una generación pues que pareciera que estamos siempre ofendidos, ¿no? Donde exigimos que todos nos validen, que todos nos traten bien, al mínimo insulto pues nos soltamos, ¿no? O sea, con una respuesta feroz, porque tenemos que defender nuestro buen nombre, ¿no? Nos aterra lo que la gente piense de nosotros. Pero, por ejemplo, cuando contemplas al Todopoderoso, al Rey de Reyes, que le vendaron los ojos, lo escupieron en el rostro, se burlaron de todo lo que hizo y lo trataron como basura, y aún así soportó la máxima humillación pública y guardó silencio. ¿Pero por qué? Como ya les había dicho, porque estaba absorbiendo la vergüenza que nos correspondía a nosotros, para poder vestirnos Él con su justicia, que en este caso es la sangre que se va a derramar. Entonces, si estás en Cristo, tu identidad ya no depende de cuántos likes tengas, de los aplausos de tu jefe, de si el mundo aprueba tu manera de pensar. Cuando en tu entorno laboral o en tu familia se burlen de ti, sobre todo por tus convicciones bíblicas, pues no tienes que defenderte y tampoco actuar con soberbia, porque a veces pues como, a veces en vez de tener misericordia de la gente que no conoce a Dios, como que eh, actuamos soberbiamente, ¿no? Porque hay mucha gente que pues es mala de por sí. Entonces nosotros conocemos a un poco más del Señor y sabemos también que muchos de ellos acabarán en el infierno. Pero no está en nosotros eh, decirlo. A final de cuentas, el único juez es el Señor. Entonces hay que tener misericordia de ese tipo de personas. Entonces no tienes que defenderte, no tienes que actuar con soberbia, no tienes que hundirte en la depresión tampoco. Puedes soportar el rechazo del mundo con una dignidad inquebrantable, porque sabes que el creador del mundo, y eso es algo que hay que grabarnos en nuestra cabeza, sobre todo en los momentos que tengamos aflicción. El creador del universo ya te miró, o sea, ya te perdonó y sobre todo te ha llamado su hijo amado. Nuestra gloria no es de este mundo, es la gloria de Cristo. Entonces, hoy llegamos ya al punto donde tenemos a Jesús humillado, sangrado, condenado por los hombres. Y después de todo, de este momento que estamos viviendo, es donde Jesús inicia su camino a la cruz, va al Gólgota y termina crucificado. Todo este sufrimiento de su alma es la antesala del sacrificio más grande de la historia. Pero pues esto nos deja quizás a lo mejor con más preguntas, ¿no? De que si Jesús no merecía nada de esto, ¿por qué se dejó matar? O sea, ¿o qué estaba logrando exactamente haciendo este sacrificio? ¿Cómo es que la muerte de un solo hombre puede borrar los pecados de millones? Ese misterio lo vamos a ver el próximo domingo, que es lo que va a ver nuestro hermano Mike. Entonces vengan preparados, inviten a alguien. Y de mientras, acompáñenme a orar para terminar. Amado Señor, Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Padre, te queremos pedir que nos ayudes, queremos pedir que nos perdones, Señor. Ayúdanos, Padre, a que valoremos verdaderamente el sacrificio que hiciste por nosotros. Ayúdanos a amar a quienes nos aborrecen. Ayúdanos a perdonar a las personas que nos ofenden, Señor. Y ayúdanos también a que podamos mostrar de la gracia que tú nos has dado, darla también a las personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a compartir. Te pido por cada uno de los que estamos acá, Señor, que nos reveles nuestro pecado, que nos confronte tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener
un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que tu Santo Espíritu, Señor, nos confronte, que no nos deje descansar hasta que tomemos las acciones necesarias para obedecerte, para caminar en tus caminos, Señor. Fortalécenos, guíanos, danos sabiduría, danos de tu guía, Señor, y te pedimos que no quites tus ojos para bien de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por este momento, Padre. Permítenos seguir conociéndote, seguir caminando. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.